Fue escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa, reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. Considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta y filósofo romántico Percy Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre, la filósofa Mary Wollstonecraft, conocida pionera del feminismo. En 1814, Mary Godwin inició una relación sentimental con uno de los seguidores políticos de su padre, Percy Shelley, quien ya estaba casado. A raíz de eso, se distancian de su familia y juntos, con la hermanastra de Mary Claire, vivieron en Francia. Viajaron por Europa y a su regreso a Inglaterra, Mary estaba embarazada. Durante los siguientes 2 años, ella y Percy se enfrentaron al ostracismo social, a las deudas constantes y a la desgracia del fallecimiento de su hija, nacida prematuramente. Se casaron a finales de 1816, tras el suicidio de la primera esposa de Percy, Harriet. En 1816, la pareja pasó un verano con George Byron y John William Polidori, cerca de Ginebra, Suiza, donde Mary concibió la idea para su novela Frankenstein. Los Shelley abandonaron Gran Bretaña en 1818 y se mudaron a Italia. Donde su segundo y su tercer hijo murieron antes de que Shelley diese a luz a su último hijo. El único que sobrevivió, Percy Florence, en 1822. Su esposo Percy se ahogó al hundirse su velero durante una tormenta en la bahía de La Spezia. Un año después, Mary Shelley regresó a Inglaterra y desde entonces en adelante se dedicó a la educación de su hijo y a su carrera como escritora profesional. La última década de su vida estuvo plagada de enfermedades, probablemente vinculadas al tumor cerebral que acabaría con ella a los 53 años. Hasta la década de 1970, Mary Shelley fue principalmente reconocida por sus esfuerzos para publicar las obras de Percy Shelley y por su novela Frankenstein, la cual sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro.
Bambi, no es un búho. Pero bueno, ser padre es muy especial, es espectacular y bueno, hay que vivirlo. Es difícil ponerlo en palabras, pero creo que se trata de transmitirle todo lo que uno aprendió en la vida a alguien que uno quiere que le vaya bien. Darle amor y buena nutrición en los primeros años es fundamental en tu hijo para que tenga un muy buen principio de vida y pueda ser muy feliz. Así que es eso. Elena, teléfono. Hola, para vos, tomá. La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo, sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Tengo un desafío más grande que jugar el mundial. Acompañar a mis hijas, especialmente en sus primeros años. De ser papá, lo que más me gusta es estar con mis hijas, disfrutar día a día de ellas, poder compartir momentos inolvidables que, bueno, uno como padre todos los días tiene momentos lindos de llevarlo a la escuela o de hacer cosas con ellos, y creo que eso es una de las cosas más importantes para mí. Yo disfruto de ser padre, disfrutalo vos también.
La novela tiene un inicio curioso, ya que fue el resultado de un periodo de aislamiento mientras huían de las perturbaciones meteorológicas de Gran Bretaña a consecuencia de la erupción en 1815 del volcán Tambora en Indonesia. En 1816, por invitación de su amigo y colega Lord Byron, se hospedan en la residencia alquilada Villa Diodati, en Cologne, a orillas del lago de Ginebra, al norte de los Alpes suizos. El azufre que el volcán Tambora había arrojado a la estratosfera causó anormalidades climáticas a lo largo del planeta, provocando temporales espantosos, por lo que se dio en llamar a ese año el año sin verano. Después de leer una antología germana de cuentos sobre espíritus y fantasmas, durante varias noches tormentosas, Byron retó a los Shelley y a su médico personal, John Polidori, a escribir una obra de terror como divertimento. Lord Byron escribió un poema titulado Oscuridad, acerca del último sobreviviente de un desastre mundial. Su médico personal, John Polidori, escribió El vampiro. Y Mary pergenió Frankenstein, con supervisación en la redacción de Percy. Los primeros 500 ejemplares de dicha novela fueron publicados el 1 de enero de 1818, sin mencionar el nombre de su autor, convirtiéndose de inmediato en un éxito. Las críticas relegaron su talento y otras obras a la sombra de su esposo. Posteriormente, Shelley aclararía que su esposa era la verdadera escritora de la novela, considerada la primera historia moderna de ciencia ficción. Mary era una persona que conocía la teoría de Luigi Galvani y otros científicos de la época que investigaban los efectos de la electricidad, intentando revivir ranas y cadáveres a través de la denominada ciencia galvánica. Tales conocimientos pueden haber influido en su imaginación. El dolor por la pérdida de sus hijos, la separación de su padre, el inconsciente sentimiento de culpabilidad por la muerte de su madre debido a su nacimiento, y una vida con periodos de indigencia e infidelidades contribuyeron a su melancolía. A la muerte de su esposo, siguió escribiendo y luchando por la obra de su madre, sacando su legado de las sombras. Frases como: es justicia, no caridad, lo que desea el mundo, y educad a las mujeres como a los hombres, son postulados en favor de todos los seres humanos. Frankenstein es una historia macabra en la que Víctor, un joven ávido de conocimientos científicos, se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico: dar vida a un cuerpo muerto. Su éxito será su condena, la creación de un monstruo estremecedor que, en respuesta a su rechazo por todos, se entrega por completo a saciar una sed de venganza hacia su creador, culpable de su desgracia, y hacia todo lo que éste ama, tornando en muerte todo alrededor de Víctor. El monstruo enferma de soledad solicita una compañera a su creador, a cambio de desaparecer para siempre, pero Víctor se niega, provocando así que la única salida hacia la paz y el descanso sea el fin de uno de los dos. La obra nos muestra una suma de confesiones: la de Walton, el capitán del barco, a su hermana, la de Víctor a Walton y la del monstruo a Víctor. Y toda la verosimilitud del relato depende de la credibilidad que le demos al primer narrador, Walton, pues suya es la confesión final que nos llega a nosotros como lectores. El verdadero crimen que se presenta en la obra no es sangriento, sino emocional. Es el abandono de Víctor a su criatura
que deseaba del amor y la amistad, pero que le era cotidianamente negados. ¿No es eso una cruel injusticia? Y siguiendo la idea decimonónica de que no debe existir en la sociedad un crimen sin condena, se castigará esta actitud de Víctor, además de su codicia, su crueldad y su cobardía. Con la figura del engendro, Mary Shelley podría estar representando la tensión creativa del siglo XIX, especialmente dura para las mujeres de la época que padecen la angustia de la autoría. Quizás por ello la primera edición de la obra fue anónima y a través de esa tensión Mary Shelley encuentra el argumento de su obra. La búsqueda de la soledad y el secreto propios de la autora se dibujan en la figura de Víctor, personaje atormentado y obsesivo, cuya principal víctima es la criatura abandonada. En el personaje de Víctor se refleja el mito de Narciso, cuyo triunfo no le permitió ver las consecuencias de sus acciones, achacándoselas al destino. Y asimismo el de Prometeo de Esquilo, como símbolo del genio creador. Vemos también que en la obra son aniquiladas todas las figuras femeninas que con su existencia aportaban las cualidades del juicio en contra de la irracionalidad masculina. Así, Elizabeth, Justine y Caroline mueren, pues además todas ellas son a su vez potencialmente creadores de vida y por lo tanto deben desaparecer al fin de evitar mayores desastres. En cuanto al estilo de Mary Shelley, se observa un detallado tratamiento del paisaje, el mar de hielo, el Mont Blanc, que pasa a convertirse en un personaje más, testigo mudo de las desgracias y a la vez influyente en los ánimos de los protagonistas. En conclusión, vemos que el relato nos muestra las consecuencias de una catástrofe y no de una victoria, adoptando al final un tinte moralizante con la presencia de Walton. Mary Shelley acaba, pues, superando con creces las expectativas de aquella apuesta de Byron, pues no solo nos encontramos ante el mero relato gótico de espectros, muy frecuentes en el siglo XIX, sino ante una obra maestra, incomprensiblemente escrita, según la propia Mary, por una muchacha de tan solo 19 años, donde se muestra la perversión del poder científico. El hombre, queriendo ser Dios, se aparta de la naturaleza. Frank sufre por la cosificación del ser humano ante el desarrollo de la ciencia y, víctima del desprecio por ser diferente, acaba vengándose del hombre que lo engendró y abandonó, condenándolo a la soledad. Hasta nuestro próximo encuentro. No te vayas, ya regresamos.
Tiene la mejor internet del mundo con la verdadera fibra óptica de Gotelcer. También la mejor TV digital con la plataforma Sensa.